posteriormente. Ya les he comentado en varias oportunidades que tengo que pausarlo porque tiene que subir en bloque, porque no, si lo subo completo, si lo grabo completo, no sube posteriormente al portal. Tiene que ser como un promedio de 23 o 22 minutos. En este caso se me subió en 24, ojalá que no tenga problemas para subirlo. Decía entonces que en el antiguo derecho romano no existían los caracteres similares o análogos a los de la personalidad jurídica, de la que establecían en el derecho privado. No actuaban en las relaciones jurídicas iguales a los individuos, pues aún cuando contrataba y adquirían y se adquirían por legado, herencia o donación, lo hacían como poder, inclusive como poder absolutamente de imperio. Solo después inclusive de una larga evolución de todo el derecho romano y frente, por supuesto, a la necesidad de admitir esta especie de subjetividad jurídica que tenía que tener el Estado en sus relaciones patrimoniales, se incluyó en la categoría de persona jurídica. El aerarium o el aerarium público durante la República, o el erario, que es la figura que nosotros utilizamos en nuestro vocablo actual, el erario público durante la República era pues considerado un conjunto de propiedad del pueblo romano y era administrado ¿por quién? ¿Por quién era administrado el erario público en Roma? Por una figura que se iba a denominar el cuestor. Era el encargado siempre de administrar absolutamente todos los recursos de la época romana. Eran tan meticulosos los romanos que, a pesar de que si uno se adentra a la historia y se interna inclusive en situaciones complejas, por ejemplo de batallas en donde se involucraba todo el ejército romano con varias legiones inclusive, pareciese que en esa antigüedad uno decía, pero en ese mundo de barbarie, ¿cómo de verdad podían establecer algún tipo de orden? Si uno, por ejemplo, inclusive, no solo en la lectura, si uno se pone a ver alguna película de época que que sea de contenido de la época romana, con tanta barbarie, con tanta guerra y con tanta inestabilidad, uno puede decir, pero por Dios, ¿cómo esta gente duró tanto tiempo gobernando todo el mundo conocido? Por eso mismo, porque su base de administración, su base de gobierno era basado en normas rígidas. Por eso es que hoy en día nosotros inclusive seguimos estudiando esas bases del derecho romano. ¿Por qué? ¿Por qué les menciono esto? Porque en medio de la gran cantidad de unidades militares que movilizaba el ejército romano, la contingencia de personas, la cantidad de pueblos que conquistaban, existía esta figura del cuestor que llevaba detalladamente, absolutamente de pies a cabeza. Yo he tenido, a mí me encanta muchísimo la historia de Roma y me he leído compilaciones completas de la batalla, las guerras púnicas, etcétera. No los voy a agobiar con tanto. Y entonces por eso es que al detalle uno observa la labor del cuestor, que inclusive se enfrentaba a los propios cónsules, que eran los jefes del ejército, para asegurar la pulcritud de las cuentas del Estado. Desde una lanza hasta un uniforme, hasta una sandalia, absolutamente todo era contabilizado, organizado. Cada dinero que invertía, las dotaciones, la alimentación,
todo era un control estricto administrativo, que por eso entonces es que uno, viendo ese detalle de administración que poseía la organización administrativa del Estado romano, por eso es que uno se da cuenta por qué esa civilización duró tanto tiempo gobernando a todo el mundo conocido, porque de verdad tenían una pulcritud en el manejo del erario público. Esa figura era la del cuestor. Durante el imperio era propiedad del emperador, confundiéndose entonces con sus bienes privados. El fiscus Caesari. El erario público, insisto, ya en la época del emperador ya pasaba, ya se confundía, puesto que ya era otro tipo de mandato que se tenía en Roma, y a veces el erario público se confundía con el propio patrimonio del emperador, que en suma medida era una sola cosa. El emperador era el dueño absoluto de todo lo que se movía o existía en la antigua Roma, pero el cuestor era el encargado de administrar todo el erario público de la Roma antigua. Pasemos entonces a otra figura, el municipio. ¿Qué era el municipio? El municipio era una corporación creada para el mejor gobierno de las ciudades anexadas por Roma. ¿Por medio de qué? Por medio de las conquistas. Y en el campo del derecho privado gozaban pues de cierta autonomía, teniendo siempre su propio patrimonio. Tenía, por supuesto, el municipio, porque eran provincias lejanas de la propia Roma, tenían su propio patrimonio, tenían sus propios estatutos, tenían, por supuesto, sus propios representantes legales en cuanto al gobierno y a la organización. Tenemos entonces el Estado y los municipios. Ahora mencionemos otra figura de personalidad jurídica en Roma. Hablemos de las corporaciones. Las corporaciones, o también llamadas, como les mencioné anteriormente, universitatis, eran un conjunto de personas que se unían para un objeto determinado. Repito, las corporaciones también entonces eran un conjunto de personas que se iban a unir en la antigua Roma para un objeto determinado, a las cuales el Estado les iba a otorgar derechos de persona. Muchos autores inclusive creen que el municipio como tal iba o pertenecía a este tipo de organización. También se incluían dentro de las corporaciones absolutamente todos los colegios religiosos, pontificios, sacerdotales de la antigua Roma. Pero estos eran, segundo, vamos a darle bienvenida a un compañero, Yulimar Chacón. Buenas tardes, bienvenida a nuestra clase de hoy. Decía entonces que dentro de las corporaciones se iban a incluir también a los pontificios, a las órdenes sacerdotales, y que estos eran realmente o formaban parte en realidad de órganos del Estado que sistematizaban o distribuían o desempeñaban funciones de orden religioso, aunque no tenían, por supuesto, patrimonio propio ni capacidad para poseer por sí mismas, pero eran ordenadas u organizadas en corporaciones. Ahora bien, ¿cómo se constituía o cuál era el orden de jerarquización que mantenían las corporaciones? Se dividían de la siguiente manera. Tenían, por supuesto, un director y un administrador,
tenían miembros asociados, tenían representantes legales y tenían una caja común. Por supuesto, en pleno y llano latín, el ordo collegieri, el ordo collegi, perdón, discúlpense, ordo collegi era el director y el administrador. La plebe collegi era los miembros asociados. El síndice era el representante legal y el arca communis era la caja común. Repito, no se alarmen por mi mal latín, que eso sí es un defecto muy grande que yo tengo en cuanto a el vocablo. No manejo muy bien el latín, pero en las láminas de hoy mismo tenemos exactamente todo lo que es referente al latín para que tengan el conocimiento. Pero repito, en cuanto a la organización de las corporaciones, el ordo collegi eran los directores y administradores. La plebe collegi eran los miembros asociados. El síndice era el representante legal. Y el arca communis era la caja común. Esa era la organización que componía las corporaciones. Si yo se lo llego a preguntar en un examen, ¿cómo era la organización que componía las corporaciones? La respuesta va a ser, no ordo collegi, porque no estamos hablando en latín, sino que me tienen que decir, profesor, la organización que componía las corporaciones estaban compuestas por directores y administradores, por miembros asociados, por un representante legal y por la caja común, que era donde se almacenaba, se controlaba y se distribuía la moneda, el dinero. Pasemos a la última figura que vamos a tratar nosotros en cuanto a la persona jurídica en Roma. Recuérdense que hablamos de el Estado como figura, como persona jurídica, el municipio, las corporaciones o universitatis, y vamos a hablar de la fundación Oppiae Causae. Fundación Oppiae Causae. Esas son las figuras de persona jurídica que nosotros en nuestra materia vamos a tratar. Repito, el municipio, el Estado, las corporaciones y la fundación Oppiae Causae, como se maneja en latín. Entonces, ¿qué era la fundación? Las fundaciones eran instituciones civiles, o podían ser, por supuesto, también instituciones eclesiásticas o eclesiásticas, como se pronuncia verdaderamente, que iban a estar encaminadas a un objeto de ¿qué? A un objeto de utilidad pública, de culto o de beneficencia. No perseguían, por supuesto, estas fundaciones ningún tipo de fin privado de lucro, parecida pues a veces a las fundaciones de hoy en día, que uno las observa y siempre generalmente son fundaciones sin fines de lucro. Con la aparición y difusión del cristianismo se generalizó en Roma la costumbre de destinar o legar bienes con propósitos piadosos o benéficos, de manera tal de que esta figura es prácticamente la génesis de la que conocemos hoy en día. Estos propósitos piadosos y benéficos originó un considerable aumento en el número de las fundaciones y un relativo perfeccionamiento en el régimen legal correspondiente, de manera tal de que, por ejemplo, si un romano en su testamento le cargaba al heredero un modus con fin altruista, un asilo, por ejemplo, un asilo de ancianos, se entendía que el heredero debía cumplir y el capital asignado debía ser regentarlo como fondo fiduciario para administrar ese capital. Posteriormente, los emperadores Nerva y Trajano otorgaron a algunos municipios la administración de arrendamiento y préstamos garantizados, para que con el beneficio se emplearan las rentas en la manutención de toda la gente humilde.
el propietario de los capitales era, por supuesto, el emperador. Y los municipios solo fungían en esa época como figuras administrativas. En la época cristiana, la iglesia va a tomar a su cargo la administración de muchísimos establecimientos de socorro y de caridad, por supuesto. ¿Para qué? Para gente necesitada. Ese, por supuesto, era el germen de las fundaciones en la antigua Roma y hasta ahora, salvo contadas excepciones, sigue siendo el mismo germen que produce la motivación de las fundaciones en nuestra época. La situación jurídica de estas instituciones no es muy clara, por supuesto, y en muchos casos el patrimonio afectado a ella funcionaba con cierta independencia, así también con Justiniano podían heredar, ser acreedores, contraer obligaciones, etc. Es decir, las fundaciones estableció Justiniano que podían ser herederas y podían ser acreedoras y podían contraer algunas obligaciones que estaban estipuladas en la ley. Por último, para cerrar este aparte, hablemos de la herencia yacente, que es otro punto que está contemplado dentro de nuestro programa de estudio de Romano 1. ¿Qué es la herencia yacente? La herencia yacente, como su nombre lo indica, es por supuesto una herencia, pero va a ser la herencia del fallecido que no ha sido aceptada por su heredero instituido. Es un patrimonio, entonces, sin dueños. Su mismo nombre lo indica, yacente. Esta institución no se iguala completamente a las otras personas jurídicas o morales, pues no podían ser instituidas, heredadas, ni admitían furto en perjuicio de la misma. Este laxo de yacencia de este tipo de herencia trae varios inconvenientes o traía ciertos inconvenientes, como lo son la interrupción de la posesión de las cosas que el difunto estaba en vías de usucapir y la falta de capacidad que un dueño le presta a los esclavos para aumentar la sucesión de las adquisiciones. Por una ficción jurídica, el difunto se considera como vivo y representado en la herencia que sostenía su personalidad, y quien tenga a su cargo la administración de la herencia debe entonces ejercer esos derechos. Repito, al final, en esta institución de la herencia yacente, por creación de las leyes romanas, conocida por supuesto como otra ficción jurídica, el difunto se iba a considerar como vivo y representado en la herencia que se sostenía su personalidad por quien tenía a cargo la misma para ejercer todos los derechos de la misma. En este punto dejamos concluido la parte de la persona jurídica en la Roma antigua. Viendo el programa establecido aquí, vamos a ver que nos va a tocar entonces otra institución importante que no habíamos estudiado hasta ahora, que va a ser el matrimonio. El matrimonio, entonces, aunque muchísimos autores lo van a definir o lo definen, a nosotros, en particularidad, cuando yo llego a este punto, me parece un poco enrevesado
definir realmente esta institución, porque no podría bien encuadrarse dentro de una categoría jurídica completamente definida.